Bien, cuando se recuerda de dónde viene la palabra economía, es un término de raíz griega, de oikos, que significa el manejo del hogar. Porque la economía en términos simples, no simplistas, simples, es una actividad, es una práctica, no es una ciencia la economía, es una práctica, es un arte de saber manejar, ¿no es cierto?, los ingresos y los egresos de cualquier casa por parte de los padres, padre de familia, madre, siempre y cuando sean responsables, siempre y cuando la prioridad sean sus hijos y no otro tipo de compromisos. En la economía del Estado, que es la gran familia de las naciones, el asunto no es muy diferente. Con el tiempo esto ha evolucionado y se ha hecho técnico, prolijo, detallista, es una verdadera filigrana que aparentemente y entre comillas solamente le manejan los profesionales de este arte, los economistas. Pero bien, con este antecedente déjenme transferirles a ustedes algunos conceptos sencillos, simples, de fácil captación. El Fondo Monetario Internacional, que nació en Bretton Woods enseguida de la Segunda Guerra Mundial, doctrinariamente para auxiliar a los países necesitados, a través de créditos, de dación de préstamos. Con el tiempo se ha ido convirtiendo en un custodio, y eso lo entendemos, en un guardián, ¿no es cierto?, de los acreedores, donde quiera que estén, acreedores oficiales, acreedores de la banca privada, acreedores personales, y entre ellos, una de las prioridades del Fondo Monetario Internacional es que se cumplan las obligaciones con los tenedores de los papeles bursátiles, de los papeles llamados bonos. ¿Por qué razón? Porque el Fondo Monetario también es custodio de la sanidad, de la solvencia, de las bolsas de valores en el mundo. No se olviden que en el año 29 el mundo entró en depresión justamente por una debacle en el mercado bursátil. Entonces, esto hay que entender en primer lugar. ¿Qué significa? Que los casi 100 tenedores de los bonos ecuatorianos, llamados 2020 o bonos global, están muy bien representados por el Fondo Monetario Internacional. El fondo precautela, guarda, garantiza sus ingentes y a menudo abusivas ganancias. Así están las cosas y así son. Por esa razón, el Fondo Monetario Internacional, no solamente en el Ecuador, en otros países de la periferia, países latinoamericanos, se encarga a través de sus agentes nacionales, porque los tiene, enquistados en los gobiernos, de nombrar los equipos económicos, los frentes económicos, esencialmente los ministros de finanzas. Cuando vean el nombramiento de un ministro de finanzas, no se trata, pues, precisamente de un gran economista, laureado, summa cum laude. Se trata, disculpen ustedes, este es mi estilo, el término es un poquito fuerte y rústico. Se trata de alcahuetes, ¿no es cierto?, de los acreedores. Y vean ustedes los nombres de los ministros de finanzas durante Correa, durante Moreno. Recuerden este antepenúltimo o lo que sea, este Richard Martínez, un sinvergüenza que debería estar en la cárcel. Tenía 2.000 millones de dólares para cubrir los gastos de la pandemia del COVID y prepagó una deuda que no debía pagar porque recién se vencía en el año 2023 y con ello favoreció pues a los bonistas, a los tenedores de los bonos, que son menos de 100 y cuyos nombres me comprometo a dar de uno en uno, porque dicen, no, yo no he sido, yo no fui, yo no tengo bonos. Anda, vayan a que les crea su abuela. Hay una lista de estos y generalmente han sido autoridades económicas del país. Bueno,
¿Por qué razón hoy tenemos más de lo mismo? Más de lo mismo. Tenemos al señor Cueva, Simón Cueva Armijos. Dicho sea de paso, este señor Cueva Armijos es sobrino de la economista Ana Lucía Armijos, que hoy vive en los Estados Unidos de Norteamérica. También ella fue alta autoridad económica del país, recordemos, ¿no? Una economista laureada, muy inteligente, sin ninguna duda, guardamos un respeto por ella. Y este es un grupo de asesores, de consultores, que casi siempre son los voceros de los acreedores, de los bonistas y del Fondo Monetario. Esto hay que entenderlo. Y es simple de captar. Porque es un axioma, aquí no estoy especulando. Esto es así, no es de otra manera. Y aquí quiero entrar para ustedes, mis oyentes, televidentes, en un matiz, en una prolijidad. ¿Por qué razón usted, señor Simón Cueva, o usted, señor Augusto de la Torre? Este Augusto de la Torre vive orondo y lirondo en Estados Unidos. Y desde allá siempre está en la tramoya. Siempre Augusto de la Torre. Y claro, cuando yo lo señalo por su nombre y también por sus apelativos, porque ya se han ganado apelativos míos, hay a su vez alcahuetes de estos alcahuetes que dicen, no, yo me salgo de este grupo porque ahí está la voz fuerte, demasiado fuerte, del Marcelo Dotti. Abandono el grupo. Esos son los pequeños alcahuetes de los alcahuetes. De la gran Celestina, que es el Fondo Monetario Internacional, que trabaja a órdenes de los acreedores. Los acreedores son operadores de lo que el Código Penal conoce como la figura de la usura y la Iglesia como el pecado de la usura. La usura usualmente es legal, se santifica, se bendice por parte de las leyes económicas de nuestros países, pero no deja de ser usura y no dejan de ser usureros. Bueno, aquí entro en lo que ya indiqué. Señor Cueva Armijos, ¿por qué usted oculta una expectativa económica real? El precio del petróleo, el precio del barril de petróleo está subiendo ostensiblemente por varias razones, porque hay un reflujo, hay un rebote de la economía después de la pandemia. Así es, cayó, casi tocó fondo, pero como no hay cómo ir más abajo, por coeficiente de elasticidad, la economía empieza a reflotar. Y cuando reflota, demanda energía, demanda petróleo. Y cuando se demanda petróleo, y los oferentes de los países productores del petróleo retienen la producción, el precio sube. ¿Qué significa esto? Que en breve tendremos desde $59 el barril presupuestado, ¿no es cierto?, para el ejercicio económico de 2021, tendremos rápidamente un barril de petróleo en $100, es decir, 41 de diferencia. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, el Estado ecuatoriano ingresa un promedio porque hay diferentes rangos petroleros, un promedio de 50, a veces 60 millones de dólares anuales. Ese es un asunto, esa es una perspectiva, es una cifra en expectativa que debe estar manejándola muy bien el señor Simón Cueva. ¿Qué significa esto? Que no necesitaba, pues, frente a ¿no es cierto?, a este horizonte de ingresos, importantes ingresos para el fisco ecuatoriano, no necesitaba clavarle impuestos al pueblo ecuatoriano y a la clase media, señor Simón Cueva, señor de la Torre, señor Albornoz, señor Acosta y toditos estos. No necesitaban. Segunda cosa, segundo matiz de esta reflexión de hoy día. ¿Por qué no hablan de reestructurar la deuda? ¿Saben por qué? Porque al reestructurar la deuda, que lo han hecho todos los países con pandemia, menos el Ecuador, automáticamente se emiten bonos de diferimiento del pago de intereses. Tienen un nombre en inglés, no recuerdo bien,
Esos bonos significa que no se pagan intereses por un determinado tiempo en virtud de las crisis, de la pandemia, qué sé yo, y se difiere esos pagos. Pero al diferirse esos pagos, los usureros dejan de cobrar, pues los usureros dejan de cobrar. Entonces, ahí hay una razón por la cual el señor Cueva y otros como él no han dicho una sola palabra sobre reestructurar la deuda ecuatoriana. Que dicho sea de paso, en los próximos 5 años va a tener que pagar 35.000 millones de dólares y 11.000 millones y un poco más por concepto de intereses. Entonces no reestructuran la deuda porque esa renovación, sí, esa reestructuración significa no intereses por un largo tiempo. Y si no hay intereses, los usureros no cobran el valor de sus papeles. En conclusión, cuando hablamos de país soberano, el Ecuador es un país soberano. ¿Qué es soberano ni qué 8 cuartos? Aquí en el plano económico, que es el plano que cuenta, porque de eso comemos o no, aquí la soberanía está entregada, la soberanía económica, financiera del Ecuador está entregada a los usureros. Un abrazo para todos. ¿Qué voy a desear después? Feliz fin de semana. Descansen, al menos eso. Nos vemos el lunes. Gracias.